El anime Steel Ball Run ya está anunciado y puede ser que muchos fanáticos de JoJo's que solo ven el anime quieran saber qué es lo que puedan llegar a ver en el primer episodio. Es por eso que el día de hoy, junto a L. Joestar, hicimos una aproximación del contenido que podría incluir este primer episodio. Muy buenas a todos, JoJo fans. Soy el Joestar y es un placer haber sido invitado al canal de mi pana Dogfi. Obviamente sabemos que es prácticamente imposible saber exactamente qué vamos a poder ver y qué no, ya que no es algo raro que los animes decidan atrasar o adelantar cosas del manga, pero no deja de ser curioso el pararse a pensar en un posible episodio. Pero antes de empezar con el video en sí, quisiera recordarte que en la descripción vas a poder encontrar mis redes sociales, mi servidor de Discord y el canal de L para que vayas a seguirlo. Dicho esto, hablemos de Steel Ball Run. Como muchos de ustedes deben saber, las 6 primeras partes adaptadas por David Production fueron mangas publicados semanalmente, pero desde parte 7, es decir, Steel Ball Run, Araki cambió la demografía y la publicación, pasando de ser un shonen semanal a un seinen mensual. Esto lo aclaramos porque al ser un manga de demografía diferente y con otro ritmo de publicación, la cantidad de páginas que tenemos por capítulo es diferente, así que no podemos confiarnos solamente de la cantidad de capítulos que adapta cada episodio del anime y tenemos que ir un poco más al detalle profundo. Con eso en mente, ya debes ir entendiendo cómo va a funcionar esto. Vamos a sacar un promedio de páginas que adapta cada uno de los primeros episodios de las 6 partes ya adaptadas y en base a eso vamos a revisar qué cosas del manga de Steel Ball Run podríamos ver. Para revisar qué páginas del manga adapta cada episodio del anime vamos a usar la wiki, así que si existe algún error es por eso, pero la verdad es que lo dudo. El primer episodio del anime de Phantom Blood adapta desde la página 9 hasta la 31 del primer capítulo y, además, los capítulos del 2 al 5. Es decir, que en total adapta unas 106 páginas aproximadamente. El primer episodio de Battle Tendency, que en realidad es el 10º episodio de la primera temporada del anime de JoJo, adapta los primeros 4 capítulos y las páginas 2, 3, 4 y 5 del capítulo 5 del manga. Es decir, que este episodio adapta unas 79 páginas aproximadamente. En Stardust Crusaders vamos a juntar las dos partes que existen y no vamos a separar en 2 primeros episodios. Así que el primer episodio de esta parte adapta unas 72 páginas contenidas en los 3 primeros capítulos del manga y unas páginas sueltas del capítulo 4. El primer episodio de la parte 4 adapta unas 70 páginas, que al igual que en la parte anterior son los 3 primeros capítulos del manga y algunas páginas sueltas del capítulo 4. El primer episodio de Evento Aureo, la cual es probablemente la mejor adaptación de JoJo's en cuanto a tema de producción, y que además cuenta con casi el mismo staff que el anime de Steel Ball Run, adapta unas 116 páginas, que básicamente son los 6 primeros capítulos del manga. Y por último, Stone Ocean adapta unas 95 páginas que equivalen a sus primeros 3 capítulos del manga. Ahora que tenemos todos estos números, hagamos el promedio de páginas para ver qué tanto podríamos ver en el primer episodio del anime de Steel Ball Run. Tenemos 106 páginas de Phantom Blood, 79 páginas de Battle Tendency, 72 páginas de Stardust Crusaders, 70 páginas de Diamond is Unbreakable, 116 páginas de Evento Aureo y 95 páginas de Stone Ocean. Esto hace un total de 538 páginas, por lo que si lo dividimos en la cantidad de primeros episodios que tenemos, es decir 6, tenemos un promedio de 90 páginas por episodio. Yendo al manga Steel Ball Run, tenemos que para poder llegar a esa cantidad de páginas, tenemos que agarrar las 53 del primer capítulo, las 31 del segundo y las 6 primeras páginas del tercer capítulo del manga. Pero siendo realistas, por la forma en la que está escrito el manga Steel Ball Run, dudo mucho que puedan adaptar casi 100 páginas en un primer episodio de unos 23 o 24 minutos. Así que si bien podrían hacer un estreno doble o triple, vamos a dejar de lado esas 6 páginas del capítulo 3 del manga. Además, estas páginas sueltas son parte de un flashback bastante importante, así que no tendría sentido cortarlo por la mitad. Con todo esto en mente, lo que sigue es hacer un breve resumen de estas páginas del manga. Pero ojo, no vamos a hacer un resumen página a página porque no queremos que el video dure una hora. Lo que vamos a hacer es repasar todas estas páginas a medida que vamos hablando de lo más importante. Básicamente va a ser un resumen muy resumen, pero con mucha información. El primer capítulo empieza con un poco de contexto sobre la época en la cual se lleva a cabo este manga. Estamos en 1890, hace 14 años se había perfeccionado el teléfono y todavía faltaban 6 años para los primeros Juegos Olímpicos, los cuales fueron los de 1896 en Atenas. Ya dentro del capítulo en sí, conocemos a Sandman, un indio rebelde que es perseguido por su tribu debido a que lo sienten como diferente. Él se interesa por libros que, según ellos, son del hombre blanco, lo cual está visto como peligroso o indebido. Sandman le dice a su hermana que la forma en la que viven está anticuada. Lo que ellos conocen como las tierras de sus antepasados, para el hombre moderno, no son más que tierras que se pueden adquirir con el poder del dinero. Es por eso que decide participar en la Steel Ball Run, una carrera con un premio de 50 millones de dólares que él tiene pensado usar para poder comprar las tierras en las que vive su tribu.
Además, le muestra que en sus tierras hay marcas en forma de esfera que son prácticamente perfectas, y en ese lugar, junto a los marcos, encontró los libros del hombre blanco por los que lo están persiguiendo. Después nos vamos a la oficina de Steven Steele, el organizador de esta carrera, y básicamente lo que vemos es a uno de sus ayudantes dándole quejas por la cantidad de participantes y el actuar de estos. Pero a Steven medio que le chupa un huevo todo, así que le dice que se encargue de todo eso él y le aumenta el presupuesto para todos los gastos de la carrera. Después de que se vaya el ayudante de la oficina, vemos que Steven se tira a las piernas de su esposa Lucy mientras se desarman lágrimas y nervios por miedo a que la carrera fracase. Ella le dice que no tiene de qué preocuparse porque fue productor durante 40 años y que simplemente tiene que confiar en sí mismo. Al escuchar esto, Steven se relaja y empieza la conferencia de prensa relacionada a la carrera. En esta conferencia de prensa, Steven explica que la carrera va a ser la más larga de la historia, ya que va a ser desde San Diego hasta Nueva York, es decir, unos 6.000 kilómetros. Los participantes pueden ser de cualquier raza o sexo, pero tienen que ser mayores de 16 años y pagar una inscripción de $1.200. Estos participantes van a estar corriendo para intentar ganar el premio de $50 millones que entrega el primer puesto, pero además, hasta el 10º lugar también hay premios monetarios. Una de las cosas más interesantes es que los corredores pueden participar utilizando cualquier medio para correr. Pueden usar caballos, autos o incluso ir corriendo. Según Steven, esto está permitido ya que la carrera tiene relación con el periodo de expansión en el cual, según mucha gente, los trenes iban a reemplazar a los caballos, pero según sus palabras, esta carrera es la primera de su clase en toda la historia. Nadie puede predecir qué es lo que va a suceder ni con cualquier máquina ni a caballo. No existe un ser humano que haya competido contra otros día tras día sin descanso, haciendo entre 70 y 100 kilómetros diarios para recorrer una distancia de 6.000 kilómetros a lo largo de todo un continente. Steven también comenta que no se puede cambiar el caballo durante la carrera y que cada participante tiene que garantizar su propia seguridad. Esto quiere decir que es legal portar armas y que ellos se van a meter como organización solamente en caso de que consideren que se realizó un crimen. Por ejemplo, en el caso de que un participante se caiga a tiros con un indio random, no se van a meter. Después de esto, Steven nombra a algunos de sus candidatos favoritos, entre los que podemos ver al Abdul de este universo, a Diego Brando que es Dio, a Dot Hunt y a un par más. Para finalizar la conferencia, vemos que Steven considera que esta carrera no va a fracasar bajo ningún término. Y además, vemos algo bastante controversial y es que uno de los periodistas le pregunta a Steven si es verdad que su esposa tiene 14 años. Finalizada la entrevista, vemos el momento en el que el participante 636 se inscribe a la carrera. Este tipo es Jairo Zeppeli, uno de los dos protagonistas de esta historia. El encargado de recibir sus $1.200 de inscripción le comenta que van a tomarle sus huellas y las de su caballo para poder comprobar que no hubo cambios en ningún momento de la carrera. Además, dice que esta carrera va a comenzar en 2 días pase lo que pase. Es decir, que el 25 de septiembre de 1890 la carrera Steel Ball Run va a dar inicio a pesar de que haya una tormenta o cualquier desastre. Para cerrar el capítulo, vemos que aparece un tipo que le roba $20 a Jairo, haciendo que se le complique su inscripción. Pero lo interesante de esto es que el Zeppeli tiene una especie de bolas, las cuales llaman la atención del ladrón. Pero cuando las va a tocar, algo pasa y hace que pierda la fuerza de las piernas. El segundo capítulo empieza con la presentación de Poco Loco, un tipo medio despreocupado que aparece contando las nubes del cielo y diciendo que según una divina media loca, los siguientes 2 meses serán los más afortunados de su vida. Este tipo es negro y tal cual como lo estás pensando viene de una familia de esclavos, pero de igual forma él quiere vivir sin complicarse tanto y ser libre en los pantanos. A raíz de esta decisión, decide gastar los $1.200 que su jefe le va a pagar por limpiar un bosque en inscribirse a la Steel Ball Run. Después de esto, volvemos con Jairo y el tipo que le intentó robar. Acá básicamente lo que pasa es que aparecen los sheriff y después de discutir un rato, Jairo les dice a los oficiales que no va a presentar cargos y que le den a ese tipo el arma que estaba intentando agarrar. El sheriff le tira el arma frente a él, pero en lugar de agarrarla y hacerse el malo como estaba haciendo antes, se caga en las patas y le dice a Jairo que era todo un chiste. El Zeppeli se recalienta y le tira con la bola en uno de los brazos, haciendo que se termine disparando a sí mismo gracias a todos los giros que hizo esta bola de acero. Uno de los sheriff dice que esto no es ningún crimen, ya que fue un duelo acordado por los dos. A mitad de todo esto, aparece nuestro otro protagonista, Johnny Joestar. Él está en una silla de ruedas y se ve impresionado por las bolas de Jairo, así que después de ser ignorado cuando le preguntó qué eran, las intenta tocar, pero le terminó pasando algo parecido al ladrón durante el final del capítulo anterior. Al intentar tocar esta bola, Johnny medio que se logra parar durante unos segundos y gracias a esto nos cuenta a nosotros los espectadores que esta es la historia en la que él empieza a caminar, no físicamente, sino más bien como una metáfora del camino que va a recorrer desde su vida actual, la de un joven, hasta su vida como adulto.
Bueno, ya repasados estos dos primeros capítulos del manga, que probablemente sea lo que veamos en el primer episodio del anime, creo que deberíamos repasar las cosas realmente importantes. El primer capítulo nos presenta la carrera, que en un principio va a funcionar como eje central de toda esta historia. También nos presenta a Sandman, uno de los personajes más recordables de esta parte de JoJo, y, obviamente, una de las cosas más importantes es que nos presenta a Jairo. Este personaje es bastante curioso e intrigante por varias razones que no te vamos a contar en este vídeo porque básicamente son spoilers. Pero créeme cuando te digo que deberías prestarle muchísima atención. El segundo capítulo nos presenta a dos de mis personajes favoritos, Poco Loco y Johnny. A mi parecer, Johnny es el mejor JoJo de todos, pero la verdad es que en este capítulo no vemos mucho sobre él. Para conocerlo un poco mejor, tendremos que leer el capítulo 3, pero como te dijimos antes, incluir esas 6 páginas para completar el promedio haría que se quedara todo el flashback por la mitad, así que no es muy buena idea. Por otro lado, Poco Loco me parece un personaje secundario excelente, así que prestale mucha atención cuando aparezca, porque además de ser relativamente importante, también es gracioso. Pero además de presentarnos a estos dos personajes, este segundo capítulo se encarga de mostrarnos una mecánica que Steven explicó en la conferencia sobre la carrera. Lo que pasa con Jairo y el ladrón es la clara representación de que los participantes tienen que cuidarse a sí mismos. Básicamente, ese es el contenido que nosotros calculamos que podremos ver en el primer episodio del anime de Steel Ball Run. Ya lo aclaramos antes, pero esto es, obviamente, una aproximación hecha con bastante imaginación, ya que no sabemos cuál es el plan de ruta que van a seguir los de David Production. Capaz, adelantan o atrasan cosas, no sabemos. Bueno, pues hasta aquí mi participación en este vídeo. Esto no es más que una predicción, pero tengo muchísimas ganas de ver cómo será el anime de Steel Ball Run. En fin, hasta la próxima JoJo fans, y gracias por invitarme, Dogfi. Esperamos que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradeceríamos muchísimo que dejaras tu like, tu suscripción y que nos comentes qué es lo que pensás que podemos llegar a ver en este primer episodio. Si es que leíste el manga, quisiéramos saber si estás de acuerdo con todo lo que dijimos y con lo que creemos que se va a adaptar. Y en caso de que no lo hayas leído, queremos que nos cuentes si esto que te contamos te genera expectativa. Dicho todo esto, me despido.